¿Listo? Y no ingreso a nadie más, tengo apenas 6 personas, entonces vamos a dar inicio a la socialización de todo el trabajo que hay que entregar y que ustedes pues tienen que entregar, ¿listo? Para el día de hoy voy a hacer como un barrido del todo el proceso que se llevó con ustedes. Para ese momento van a estar muy atentos a la explicación que les voy a dar, que es la siguiente. ¿Listo? Que va de acuerdo a todos los trabajos que tenemos que realizar y que tienen que entregar ustedes eso en sus respectivas sedes de acuerdo a los lineamientos que hay que seguir, ¿listo? De acuerdo por su director a cargo. ¿Listo? ¿Cómo va a hacerles esa recomendación? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con nuestra primera guía, que fue la siguiente. ¿Están visualizando todos allá en casa, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Nuestro primer taller constaba, ¿cierto?, de esa calificación en todas las áreas en las cuales se desenvuelve nuestra vida, ¿cierto? Que nos tocaba hacer una calificación de 1 a 10, ¿sí? En las cuales obviamente teníamos que analizar en cuáles áreas, digamos que está mayor mi calificación, en cuáles está mi menor calificación, y obviamente, por último, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para mejorar en cada uno de estos aspectos? ¿Sí? ¿Por qué razón? Debido a que nosotros muchas veces, ¿cierto? En ocasiones, digamos que a veces nunca miramos detalladamente en qué área vital, digamos que estoy cumpliendo, ¿sí? Llevando a cabo todo lo que quiero conseguir, pero también puedo detallar también en qué área estoy teniendo esas falencias y de pronto analizar por esta parte cuál es la que no me está permitiendo de pronto avanzar, de pronto, para materializar o ejecutar alguna labor, algún sueño que yo quiero materializar en este momento. ¿Listo? Consiguiente de esa actividad teníamos algo que se llamaba la imagen de sí, ¿sí? Que iba a ser el preámbulo para nuestro tema del triángulo básico, que básicamente trata de ese prestigio que nosotros hemos dado, ¿cierto? Dentro de una sociedad como tal. Entonces hablamos en esa imagen de sí, ¿cierto? De cuál era la opinión que las demás tenían de mí, ¿cierto? Cómo me consideraban, pues, tanto a las personas de mi sociedad como a algunos integrantes de mi familia, ¿cierto? Y la opinión personal, ¿sí? Yo les indicaba a ustedes, nosotros muchas veces, digamos que analizamos el actuar de las demás personas para con nosotros, ¿sí? Y a veces decimos, oiga, pero yo siento que tal personita, no sé, como que no me tiene como en un muy buen concepto, ¿cierto? Y a veces decimos, oiga, pero la culpa es de él, ¿no? Y a veces tampoco no nos permitimos a nosotros también reconocer cómo nosotros estamos fallando, en qué estamos fallando, para que esa imagen se vea de pronto aludida en ese momento. Entonces, allí está esta primera parte, ¿listo? De cierta manera yo lo hacía para que pues ustedes también hiciéramos como ese autorreconocimiento que tenemos que realizar para saber si la manera en la que estamos actuando realmente es la más positiva para este momento, ¿listo? En ese triángulo básico, ¿cierto? Que ya pasábamos al otro tema, que era la otra actividad que nosotros teníamos. Obviamente en ese triángulo básico era nombrar los valores a los cuales me siento más identificado yo, ¿cierto? De acuerdo a esa imagen decía hacer una descripción un poco más pequeña, ¿sí? De cómo es que yo actúo, ¿cierto? De cómo, de cuál es esa imagen que tienen los demás hacia mí, ¿cierto? Y para yo ir perfeccionando en esta parte, en esa parte del prestigio. Obviamente implica describir cómo me comporto en cada uno de los roles, ¿cierto? Que yo ejerzo. ¿Cuáles roles, profe? Los roles que yo ejerzo como hijo, como nieto, como sobrino, ¿sí? ¿Cómo yo estoy ejerciendo ese papel en cada uno de los ámbitos? ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo muy claro? No, Está señora. claro. Listo, teníamos esa DOFA personal, ¿cierto? Y en la DOFA personal
teníamos que hacer ese cuadro donde me permitía a mí identificar cuáles son esas debilidades, esas fortalezas que yo tengo como persona y cuáles serían de pronto esas posibles oportunidades, ¿cierto? Que voy a tener en un futuro para poder idealizar un sueño, ¿cierto? O materializar un sueño. ¿Cuáles son esas posibles amenazas? ¿Listo? Que de pronto no dejarían que yo ejecutara esos planes que me he idealizado en un momento para poder cumplirlos. Por último, teníamos ese taller número 5, en donde hablábamos del tema de la aceptación, del duelo, ¿cierto? Y cuál ha sido la situación con mayor trascendencia que le ha tocado aceptar en la vida, ¿sí? Que era un taller de acuerdo a esa parte de la aceptación, que era uno de los temas importantes que radicaba de acuerdo para poder nosotros entrar a ese perdón y a esa paz que solo tengo que tener, no solo conmigo mismo, sino también con las personas de mi exterior. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo muy claro? Sí, señora. Pasamos después, ¿cierto? De esa guía a la guía de la tortuga o de los 12 principios de acción válida, que fue cuando le dimos preámbulo a esa guía. Permítanme un segundo, ya les comparto la pantalla, ¿listo? Voy a compartirles de nuevo la pantalla, pues para que ustedes también puedan visualizar y se familiaricen de qué es lo que les estoy hablando, de qué taller les estoy hablando, ¿listo? Me indican, por favor, si lo están visualizando en este momento. No, señora. Ya. Ya, profe. Listo. Teníamos los 12 principios de acción válida, ¿sí? Y en esos 12 principios de acción válida dábamos preámbulo a esas primeras fichitas bibliográficas que teníamos que hacer, ¿cierto? Que ya tuvieron que haberlas finalizado con cada uno de estos principios, ¿sí? Teníamos un trabajo que realizar de acuerdo a la fábula de la tortuga sin alas, ¿cierto? Que obviamente pues ustedes tenían que responder estas preguntitas que están acá, ¿cierto? Obviamente donde teníamos que dejar la moraleja, el resumen, ¿cierto? Y pues obviamente un dibujo pues de acuerdo, la ficha bibliográfica con el dibujo y la descripción de acuerdo a ese principio, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Señora. Continuamos con este tercer, perdón, en la vida, vuelvo y les comparto, si no ustedes se me pierden. Seguimos con el segundo principio, que precisamente era el principio de acción y reacción, obviamente igual que la anterior actividad, ¿sí? Teníamos que realizar obviamente también la moraleja de la fábula, realizar obviamente ese resumen y la ficha bibliográfica para este momento. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo muy claro para todos? Sí, señora. Listo. Señora. Pasamos para el otro tema que veo que no lo tengo acá. Permítanme un segundo porque no sé qué se me hizo. La guía del pescador. Permítanme un segundo a ver si la veo. Listo. ¿Listo? Les vuelvo a compartir mi pantalla. Me indican por favor si la están visualizando en este momento. Seguíamos con este principio. ¿Están todos viendo la visualización en la pantalla, por favor? Me indican. Sí, señora. Seguíamos con el principio de la acción oportuna, ¿sí? Que era el cuento del pescador. Igual, ¿cierto? Teníamos que realizar la lectura del cuento, ¿cierto? Y por último, pues analizar la fábula, realizar el dibujo y el resumen. Bueno, toda la cuestión que con ella llevaba. Sí, muchos de ustedes me preguntaron, profe,
hay una equivocación, ¿sí? Debido a que en el tercer punto, a mí se me olvidó editar esta parte, ¿sí? Y era el principio, dice, de acuerdo con lo anterior, realiza un dibujo de la descripción del principio, ¿sí? Y decía acá, entonces dice, de adaptación, pues obviamente ahí me equivoqué, la idea era pues que en cada principio ustedes pusieran el principio de acción y reacción, el principio de acción oportuna, ¿sí? Para que de pronto lo tengan en cuenta, porque pues ahí cometí, la verdad, el error acá en esta parte fui yo, ¿listo? Perdónenme en esa parte, pero yo creo y considero que más de uno cayó en cuenta y se percató de poner el principio que era ahí en esa parte, ¿listo? Y si no, por favor, lo corrigen antes de entregar el trabajito, ¿listo? Sí, señora. Ese favor encarecido a mí. Y por último, ¿qué teníamos nosotros que realizar, muchachos? Obviamente, Terminar todos los principios. terminar todos los principios que era el trabajo que obviamente se les dejó a ustedes el fin de semana anterior. Que es para el friso. Tiempo para que ustedes también, algunos pudieran terminarlo, porque yo sabía que algunos también ya habían terminado su trabajo, porque de hecho me habían enviado las evidencias, ¿sí? Que fue que yo les alcancé a explicar todos los 12 principios para que ustedes terminaran su friso en casa. ¿Listo? Espero y aspiro que todas las actividades, pues obviamente ya las tengan allí en su carpeta de humanismo. Recuerden que todos esos trabajos los tienen que entregar en hojas. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, para ustedes de antemano, agradecerles por el trabajo que se elaboró en estos momentos. Espero que para el próximo semestre, ¿sí? Ustedes podamos pues terminar y culminar todo. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, chicos. No sería más. ¿Alguno en este momento tiene alguna duda? ¿O alguno en este momento le hace falta algún taller para yo de una vez enviárselo? Pues qué pena es que yo me quedé al principio atrasado en el primero, creo que era, que tocaba hacer un círculo ahí con las calificarse y es cosas, algo así. Ah, ok. Listo. Permíteme, Haider. ¿Listo? Permíteme un segundo, ya consigo la guía y te digo. Okay. Listo, te faltó esa primera parte, Haider. Muy bien. No, no te preocupes. La idea es que pues ustedes ya tengan para el día de hoy ya, obviamente, todo esto saldado. ¿Listo? Miren. ¿Listo, chicos? ¿Ya están visualizando la pantalla, Haider? Sí, señora. Listo, Haider, ¿qué vas a hacer en esa primera guía? Esta se llama básicamente la rueda de la vida, que son las mismas áreas vitales, lo cual lo único que tienes que hacer es calificar. ¿Te ves la escala acá en este momento de 1 a 10? Sí, señora. Tú te vas a calificar en cada uno de esos aspectos. Entonces, en la parte de los amigos, ¿cuánto te calificas de 1 a 10? 10. 10, listo. En la parte del ocio, esa parte del ocio es la parte que tú tienes para ti, para reflexionar, para hacer esas charlas, para meditar contigo mismo. ¿Cuánto te pones allí? Un 5. Ok, un 5. Y así sucesivamente lo vas a hacer con cada una de estas áreas, ¿listo? Luego de eso, vas a analizar cuál fue en la que obtuviste, en qué áreas obtuviste las mayores calificaciones, ¿sí? Y en cuáles fue en las que obtuviste la menor calificación, ¿listo? Sí, señora. ¿Y eso se puede hacer en cartulina? No, en una hojita. Eso lo puedes hacer en una hoja examen, en una hoja blanca, en una hoja resma, ¿listo? Ah, sí, señora. Y ya después de ello tienes que calificarte, ¿cierto? ¿Cuál fue en la que obtuviste? ¿Qué harías tú para mejorar en cada una de estas áreas? En las áreas que obviamente obtuviste menor calificación, para que obviamente todas lleguen al tope de 10, ¿sí? Sí, señora. Eso sería todo en ese primer taller.
La imagen de sí te quedó clara, Haydn. Sí, señora. Ok, listo. Eso sería todo, querido Haydn. Y para los Listo. demás, ¿listo? Entonces, no siendo más, pues agradecerles a ustedes por el tiempo permitido. Espero que obviamente sigan llevando todo el proceso acá en el colegio, que continuemos con esta labor tan bonita y que no desfallezcamos hasta obtener, obviamente, nuestro objetivo, que es obviamente ser bachilleres, ¿listo? Entonces, agradecerles a ustedes una vez más. Gracias por permitirme también hacer parte de este proceso. Y nada, ¿listo? Muchísimas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Feliz mañana para ustedes. ¿Listo? Se conectan ahorita en la hora de la profe. ¿Listo? O del Listo, profe. profe, gracias. Profe, cualquier cosa te podríamos entonces consultar. Sí, señor. Claro Ah, que bueno, sí. muchas Esta gracias, semana profesora. estoy de 7 de la mañana a 2 de la tarde, si gustan. ¿Listo? Muchas Vale. gracias, profesora. Listo. Gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Igualmente, Dios los Bendiciones. bendiga. Chao. Chao, profe.